Buenos días, profesora. Haré mi comentario sobre el resultado de las elecciones, donde nos indican que pasó segunda vuelta la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. Brevemente haré un comentario de ambas personas para posteriormente poder emitir mi comentario. Pedro Castillo es un peruano nacido en Cajamarca, actualmente tiene 51 años y es el representante político del Partido Perú Libre. Con anterioridad, este señor no iba a ser el candidato para la presidencia, sino el señor Vladimir Serrón. Pero actualmente el señor Vladimir cumple una pena suspendida por dos delitos, que es una negociación incompatible y el otro es el aprovechamiento del cargo cuando esta persona era gobernadora en Junín. A esto el candidato Pedro Castillo indica que es una persecución política que se está dando por parte del Estado. En el año 2017, el señor Pedro Castillo lideró una de las huelgas más grandes de nuestro país, que tuvo una duración de 75 días aproximadamente, y fue ahí donde este personaje se hace conocido. Pedro Castillo reconoce al país de Venezuela como un gobierno completamente democrático. Él se ha declarado abiertamente que es de la izquierda marxista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros en caso de que este personaje sea electo? Lo primero, con un ejemplo. Si yo tengo 3 casas y mi vecino no tiene dónde vivir, yo me he esforzado, yo he trabajado, yo he estudiado, yo me he amanecido, me he enfermado para poder obtener a base de mi esfuerzo estas 3 casas que yo tengo. Pero mi vecino simplemente nunca quiso trabajar, nunca quiso estudiar o quizás no se esforzó lo suficiente y nunca se pudo comprar una casa y no tiene nada y simplemente está buscando el apoyo del Estado. ¿Qué es lo que pasa? De entrar este personaje a la política, mis 3 casas, una va a ser para mí, una va a ser para mi vecino y una va a ser quizás para otra persona que tampoco tiene una casa. Entonces no va a valer de nada mi esfuerzo porque al final lo que busca este gobierno, por así decirlo, es la igualdad de una forma negativa. Quitarme lo mío a base de mi esfuerzo para beneficiar a otras 2 personas o una persona que no tenga. Que yo considero que quizás no es una propuesta mala, pero viéndola desde el aspecto general, eh, es una propuesta que es inviable porque no me vas a quitar lo mío para darle a otras personas que quizás no se han esforzado lo que se tenían que esforzar. Otra de sus propuestas es una reforma constitucional. Esto muchas veces, según lo que él ha comentado, quiere crear una nueva constitución, lo cual considero que la constitución actual que tenemos no es mala, sí presenta fallas, presenta muchísimas fallas, pero yo creo que hacer un cambio de constitución a estas alturas sería perjudicial para nosotros como país. Otra de las cosas que ha mencionado es que no se va a hacer cargo de la deuda externa porque no es prioridad, sino lo que es prioridad es la deuda interna y saldar todos los problemas que tengan los peruanos. Entonces yo digo, ¿cómo no vas a pagar la deuda externa si es con lo que se viene luchando tantos años? Salir de la deuda externa. Otra de las cosas es que piensa aportar más en lo que es agricultura y educación. Eh, las empresas privadas van a tener que dejar más aquí el 70%, si no me equivoco, el 80%, y ellos se van a llevar lo demás. Entonces considero que tiene muchas propuestas que no van a ser factibles, no van a ser viables y al contrario van a ser perjudicial para nosotros. En el caso de la señora Keiko Fujimori, esta candidata presidencial que también pasa a segunda vuelta, es administradora de formación que estudió en una universidad de Estados Unidos. Cuando ella estudia en la Universidad de Estados Unidos es cuando el pueblo peruano se levanta y empiezan a manifestar, y es historias que hasta ahora queda, que dicen que esta señora estudió con dinero del pueblo en la ciudad, perdón, en el país de Estados Unidos. Se casó en el año 2004 con su actual esposo. Pero ¿qué es lo que pasa con la señora Keiko Fujimori? Ella fue sentenciada en el año 2018, perdón, en el año 2018 ella fue detenida por supuestamente
por cargo de lavados de activos por el caso tan sonado que era el lavallato. Y luego en el año 2019 fue liberada. Luego de esto, en el año 2020, nuevamente es acusada y regresa a prisión preventiva, pero la sala de apelaciones en abril del año 2020 la deja en libertad bajo comparecencia restringida. Breve introducción. En el año 2011, Keiko Fujimori funda el partido Fuerza 2011, que actualmente es Fuerza Popular. En el año 2015 anuncia su candidatura para que en el año 2016 salga Pedro Pablo Kuczynski. Primero se fue a elecciones presidenciales con el señor Ollanta, que fue en el año 2011, luego en el año 2015 ya vuelve a anunciar su candidatura y como resultado en el año 2016 sale el señor Pedro Pablo Kuczynski. Posteriormente a esto, ella abiertamente se declara una persona que iba a estar investigando todos los pasos del señor Pedro Pablo Kuczynski hasta ahora que postula contra el candidato Pedro Castillo. ¿Qué es lo que pasa? La señora Keiko Fujimori estuvo involucrada en escándalos desde que fue primera dama por los problemas que hubo entre su familia, entre sus padres específicamente, entre el señor Kenji Fujimori, también los escándalos que tuvo. Entonces yo creo que a esta señora la sigue un pasado oscuro, por así decirlo. Sin embargo, considero que sus propuestas no son tan malas porque la Constitución del 93 fue hecha por su padre. Entonces yo creo que esta persona se va a tratar de regir un poco la Constitución ya plasmada. Si bien es sabido, siempre el partido fujimorista ha tenido la mayoría en el Congreso, que esperemos que esta vez no, y así pueda existir un debate, por así decirlo, de manera acertada y correcta entre lo que es el presidente, en este caso de ella ser electa, y los congresistas. Entonces, considero que si bien existe el antifujimorismo, que es muchísimas personas que no van a estar a favor de que esta persona ni siquiera pase a segunda vuelta, y es más, todos nos sorprendimos cuando estos dos candidatos pasaron a segunda vuelta porque creo que en las encuestas anteriores ninguno de los dos candidatos figuraba como que podía ser nuestro presidente del país. Yo creo que tenemos que pensar bien para esta segunda vuelta entre ambos candidatos. Por el lado de Keiko Fujimori va a existir muchísima corrupción. Ella, por la investigación que está pasando, si es electa se le va a suspender hasta cuando termine su presidencia. En el caso del señor Pedro Castillo, nos espera un gobierno como el de Venezuela. Entonces yo creo que simplemente nos queda pensar bien entre ambos candidatos y simplemente escoger, como muchas veces ya nos pasó, que es escoger entre el mal menor. Eso sería todo.